va a producir el eclipse de sol, ya lo hemos estado hablando, a la tarde vamos a estar todos atentos a esta situación que nos da la naturaleza y que estando aquí en Mendoza es uno de los lugares en donde mejor se va a poder percibir, no en un 100%, en un 96%, pero igualmente es un lugar preferencial, digamos, ¿no? Para poder percibirlo. Pero ojo, no hay que mirar directamente, Roxy. Hola Dani, ¿cómo te va? Buen día. 17:39 es la hora indicada, en donde vos decías que se va a poder ver en un 96% y hay que tener algunas recomendaciones, sobre todo al momento de observarlo, porque pueden dañar nuestra vista. Para hablar del tema estamos con Luz Pereira, que es del Servicio de Oftalmología del Hospital Central. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Mucha expectativa ha generado esto del eclipse solar. La verdad, pues, va a ser una experiencia inolvidable, pero tenemos que tener ciertas precauciones para evitar daños oculares. Seguro. Y antes de hablar acerca de las recomendaciones que tenemos que tener, te invito a que veamos cuáles son las características de este eclipse total que se va a poder observar, sobre todo en la región de Cuyo. Lo vemos. El eclipse solar se trata de un fenómeno que se produce cuando la luna oculta al sol desde la perspectiva de la Tierra. Se podrá ver en distintos lugares del país, pero sobre todo en la región de Cuyo y parte de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Esto ha generado una gran expectativa, sobre todo en San Juan y San Luis, porque será total y en Mendoza podrá apreciarse hasta en un 96%. Es decir, que no se verá la gran estrella desaparecer por completo, sino que quedará una pequeña fracción luminosa. El máximo de parcialidad del eclipse será este martes a las 17:39 y durará aproximadamente 2 minutos. La luna tocará el sol y comenzará a cubrirlo desde una hora antes a las 16:25. El punto máximo es a las 17:39 y el eclipse termina a las 18:45. Bueno, hay que cuidarse las 2 horas desde que comienza. Desde el comienzo, ¿bien? Principalmente es porque nosotros cuando en un día normal que queremos ver el sol en forma directa, en sí lo toleramos muy poco y generamos ciertos mecanismos de defensa como cerrar los párpados, se contrae la pupila y eso es un mecanismo para evitar ciertos daños. Es una protección natural que uno hace. Exacto. Con el eclipse, digamos, la luna va a tapar el sol, entonces digamos que nos vamos a sentir más seguros y no vamos a generar esos mecanismos de defensa. La pupila va a estar más dilatada, pero el sol sigue generando su radiación. Entonces todos los rayos ultravioletas e infrarrojos van a ingresar directamente a nuestra retina, que es con la cual nosotros podemos ver, y de esa manera se genera un daño que puede ser en forma permanente e irreversible. Algunos dicen que puede ocasionar hasta la ceguera. Hasta la ceguera, bien. ¿Pero eso en qué momento? ¿Qué pasa en la retina? Bien, el daño es principalmente en el centro de la visión, que es lo que se denomina mácula. Bien, entonces lo que se produce es una maculopatía, que si bien las manifestaciones no van a ser en formas inmediatas, se producen a corto plazo. Principalmente, ¿cuáles son las manifestaciones? Visión borrosa, imágenes distorsionadas, hasta llegar a tener una mancha negra central, que es un escotoma central, es decir, perdemos la visión central. ¿Y eso lo puede observar el paciente, digo, la persona, más allá de ir al oftalmólogo? ¿Esa mancha que vos decís? Sí, es así. Ajá. Ellos los manifiestan de esa manera. No veo a nivel central, veo a través de una mancha negra, bien, que es el escotoma central característico de la maculopatía. Digo, no hay que tomárselo a la ligera, hay que cuidarse sobre todo. Y tenemos algunas recomendaciones en el sentido de unos lentes que son los apropiados, y ahí lo vemos, que son lentes homologados y que tienen un filtro adecuado para poder observarlo. ¿Dónde se venden estos lentes y por qué son importantes estos? Bueno, primero que nada, estos lentes están basados bajo una normativa internacional que son las normas ISO, ¿bien? Que tienen filtros ultravioletas que van entre 600 a 800, por eso son los que están determinados para este uso, son para el uso de eclipses, ¿bien? Los podemos encontrar en internet, pero siempre teniendo en cuenta esa normativa que tiene que estar reglado por la normativa ISO.
Hay que tener cuidado porque hay mucho chanta suelto, lo que decíamos Exacto, por recién. eso les digo, es muy importante tener en cuenta la norma. Y si no, en los centros, en donde se puede observar también, ahí seguramente tendrán estos lentes. Sí, centros astronómicos. Centros astronómicos. Sí, porque no en centros ópticos. En las ópticas comunes no se venden este tipo de anteojo. Y también hay que tener en cuenta que es un anteojo que es un papel, un cartón, pero tienen el filtro adecuado. Son lentes para eclipse. Bueno, los elementos recomendados para ver este eclipse mañana. Lentes homologados, los que hacíamos referencia recién, máscaras para soldadura con una protección de más de 14. Exacto. Telescopio con filtro especial. Cuando hablamos de filtro especial, ¿a qué nos referimos? Es el mismo filtro que utiliza el lente que es para el eclipse. ¿Bien? Los filtros bloquean el paso de los rayos ultravioletas e infrarrojos que generan daño a nivel ocular. Y veamos los elementos que no están permitidos, lo que no tenemos que hacer mañana. Todo tipo de lentes de sol, máscaras con protección menos de 14, telescopios sin filtro especial, a través de las cámaras, ¿sí? CD o DVD, en algún momento se decía que se podía ver con las placas radiográficas, pero esto no es así, o también con los binoculares. Y esto que decimos que puede generar daños permanentes a la vista o incluso a la ceguera, vos hacías referencia recién. Nosotros nos ponemos a pensar, bueno, los camarógrafos que tienen que filmar ese momento, las cámaras tienen que tener un filtro especial. Exactamente, sobre todo. el mismo filtro, como les digo, tenemos que bloquear esos rayos que son totalmente nocivos para nuestro ojo. Bien, entonces todas las cámaras tienen que estar preparadas con este filtro. Y por ejemplo, si uno pone la cámara a modo selfie y se pone a verlo, Bien, a ver, digo, esa puede ser una alternativa también. Porque exactamente, lo recomendado es no visualizar el eclipse en forma directa, sino a través de métodos indirectos. Uno de ellos puede ser con el modo selfie, es decir, de espalda al sol y así, ver a través, exactamente. Bien, pero hay algo contradictorio. Hay oftalmólogos que lo recomiendan, pero la Academia Oftalmológica no lo recomienda. Bien, sino lo ideal es en forma indirecta, es decir, a través de la televisión o por internet en vivo. Bien, y bueno, y es los la chicos única. También son Los los más niños, vulnerables en bueno, esta situación. Si bien estamos todos expuestos, hay, digamos, ciertos grupos de riesgo que van a generarse más daño, como es en los niños, porque aún se está desarrollando su ojo, los ancianos, bien, y los que tenemos también ojos claros, son los que, digamos, estamos más predispuestos a ese tipo de daño, bien. Y otra cosa importante es que también se ha mencionado que una forma de verlo directamente es cuando está el eclipse total. Acá en Mendoza, San Juan y San Luis, nada más. Únicamente, porque acá en el eclipse lo vamos a ver en forma parcial, 96%. un 96%. Si bien el 4% parece una cifra menor, ese porcentaje nos puede generar un daño severo, permanente e irreversible. Muy bien. Bueno, entonces recomendaciones para tener en cuenta mañana, entonces, cuando se produzca este eclipse, 17:39, pero en estas 2 horas que se produce antes y después, siempre hay que tener estos recaudos. Muchísimas gracias. Gracias. Sumamente útil para tener en cuenta, chicos, mañana, entonces, a esta hora. Bueno, gracias Roxy. Decíamos que nosotros lo vamos a percibir de manera parcial, pero donde será total este eclipse es en la Tierra del Sol, en San Juan. Y allí es furor porque está llegando muchísima gente, miles de turistas llegando a la vecina provincia. Sergio Manrique es periodista en San Juan, lo tenemos en línea. Hola Sergio, buen día. Muy buenos días, muchas gracias. Ayer el movimiento fue intenso, tanto en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento como en la terminal de ómnibus, incluso desde el aeropuerto de San Juan. Mencionaban que, dado que se sobrepasó la capacidad, tuvieron que también derivar vuelos hacia el aeropuerto de la provincia de Mendoza para que todos aquellos que van a llegar para contemplar mañana este fenómeno puedan luego trasladarse vía terrestre hasta la provincia de San Juan. ¿Qué cantidad de turistas calculan que hay, Sergio? Desde ya hace varios días se ha visto sobrepasada, superada la capacidad hotelera de la provincia, de la zona capital, del Gran San Juan, y
por supuesto, de aquellos departamentos en donde estarán los puntos de observación. Estamos hablando de los departamentos fronterizos de Iglesia, de Hachal y de Calingasta. Bellavista va a ser la estrella de mañana, la localidad iglesiana, porque allí el eclipse durará más tiempo, es donde se podrá observar durante 2 minutos con 30 segundos a partir de la hora 17 con 39. En esa localidad, solamente en esa, se espera la llegada de 4.500 turistas extranjeros, a los que hay que sumarle los turistas nacionales. Ahora, Sergio, esa localidad, Bellavista, ¿está preparada en materia de servicios, infraestructura, conectividad para recibir tanta gente? Se han dispuesto, no está normalmente preparada para recibir tal cantidad de turistas, ¿no? Tal cantidad de gente. Es una zona que tiene cabañas, que tiene posadas, que tiene una infraestructura turística. Es el lugar elegido, por ejemplo, por los sanjuaninos para las mini vacaciones de Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Pero acá se ha visto superado ampliamente. Ahora el gobierno ha dispuesto una red de comunicaciones, la instalación de antenas para mejorar la conectividad, también control y una serie de actividades que a partir del mediodía se van a realizar en el lugar, tales como shows artísticos o patios de comida, artesanos, la instalación de telescopios y la distribución de lentes. ¿Y qué pasa con los precios, con todo este movimiento que hay? El gobierno también ha pedido que no haya abusos. Sí, por supuesto, porque se esperaba, bueno, que nunca falten aquellos que quieran aprovechar de manera incorrecta la situación. Se ha estado controlando ese tema, pero ya en semanas anteriores los alquileres superaban los 1.500 pesos, pero ya hace varias semanas que no se puede encontrar ningún tipo de alojamiento en San Juan. Incluso desde turismo están derivando los turistas hacia Mendoza. Y ya hay remeras en la calle con el eclipse, tazas, llaveros o lo que sea, porque el ingenio está ahí al toque, al minuto ya hay gente vendiendo en la calle algo referido al eclipse en San Juan. Sí, todo el merchandising, todo el marketing, además oficial del gobierno, que es el que más ha apostado. ¿Que regaló lentes también, Sergio? Sí, también. Va a haber distribución en los puntos de observación, ¿no? Bien. Allí va a haber distribución gratuita de lentes, pero por ejemplo a los agentes de policía que van a estar afectados al operativo, porque en todas las rutas va a haber postas de la policía, de gendarmería, ambulancias y antenas para la comunicación. Ellos también tienen los lentes, que en realidad ese ha sido el gran negocio durante estos días. La venta de lentes que iban desde los 150 pesos hasta los 800 pesos en las ópticas. Claro, ahí está quizá la clave. De ahí es que se hace el cálculo, porque este fin de semana hemos visto algunos medios gráficos de sanjuaninos que ya hablaban de 360, 400 millones de ingresos por el turismo, solamente sin hablar de todo esto otro que va de manera anexa. Sí, en el mercado formal y en el informal también, ¿no? Claro. Que se ha movido muchísimo el informal durante estos días, pero sobre todo con la venta de los lentes. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto seguramente en las próximas horas y mañana para tener más novedades. Un placer, como siempre. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.